Les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 8 de Hebreos y vamos a leer desde el versículo 6 y hasta el 13. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y hasta el 13. Dice estas palabras: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, Él dice: miren, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Vamos a orar. Señor, te damos la preeminencia el día de hoy. Señor, tú eres Dios, tú eres el que nos has traído al conocimiento personal tuyo a través de Cristo. Y nomás por ese motivo, Señor, estamos muy agradecidos contigo el día de hoy. Y queremos el día de hoy entrar en tu texto, en tu palabra, para que continúes trabajando en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Si ustedes se han fijado a lo largo de este recorrido que ya tiene varios meses, en el que vamos pasando por esta carta, la carta a los Hebreos, hay un tema, ha ido surgiendo, se ha ido así como que se va perfilando algo conforme pasamos los capítulos, un tema que estoy seguro a todos nos interesa, y es el tema de nuestra relación con Dios, un tema que nos preocupa, un tema que nos produce un gran gozo. Y este tema de la relación con Dios, es un tema que tiene que ver, hermanos, primero que nada, con los pactos que a lo largo de la historia, desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció como la manera en la que Él se relacionaría con los humanos, con sus criaturas predilectas. Ustedes y yo, creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos un lugar especial con Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. También, a lo largo de la historia de todos estos pactos, no sé si ustedes lo han visto, pero al mismo tiempo que se ve lo que Dios ha establecido, también se ve nuestra respuesta a ello. Es decir, la manera como los humanos, y aquí estoy hablando en general de toda la humanidad, hemos respondido a lo que Dios establece. Una definición de pacto para el contexto bíblico, dentro del contexto de la Biblia, un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula
o establece las condiciones en las que han de llevarse a cabo sus relaciones. Eso es un pacto. Si tú y yo humanamente hacemos un pacto, entonces nos comprometemos a una serie de estipulaciones o cláusulas del contrato, si es que fuera un contrato, y esas establecen de aquí en adelante, después de que firmemos el pacto, cómo nos vamos a llevar. Bueno, con Dios ocurre algo parecido, pero no es igual. Hay una diferencia fundamental en los pactos de Dios con los humanos y los pactos que hacemos entre nosotros. Si ustedes se fijan, conforme sigamos avanzando en Hebreos, a partir del capítulo 7, esta palabra empieza a aparecer muy frecuentemente en la carta. Otra cosa que me llamó la atención. En el capítulo 7 hay una mención al pacto, pero de aquí en adelante empieza el escritor de Hebreos empieza a marcar el tema de que necesitamos entender los pactos de Dios con nosotros los hombres. Por cierto, y antes de que se me olvide, hablando de pactos, la palabra pactos nos hace pensar muchas cosas. Y por si alguno de ustedes alguna vez ha tenido en su mente la idea de que ustedes pueden hacer un pacto con Dios, como si al cumplir mi parte, Él estuviera obligado a cumplir mis deseos, tengan mucho cuidado con ese pensamiento. Mucho cuidado. Porque los pactos de Dios a lo largo de la historia, y no voy a entrar en detalle porque son muchos, aunque están encuadrados bajo ciertas sombrillas generales. Déjenme decirles una cosa, mucho cuidado con hacer nosotros, según nuestros términos, pactos con Dios. Históricamente y hoy en el nuevo pacto, es Dios quien establece los términos de la relación con Él. Dios es el que te dice a ti cómo te vas a llevar con Él, si es que podemos hablar de llevarnos con Dios. Cómo te vas a relacionar con Dios no depende de cómo lo entiendes tú, sino de cómo a lo largo de la historia, especialmente en el nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo, tú te has de relacionar con este Dios. A mí me llama mucho la atención cuando platico con personas que asumen, afirman con mucha seguridad que tienen una relación con Dios, pero cuando les pregunto, ¿y sabes lo que Él dice acerca de tu relación con Él? Hay personas que de hecho me han comentado que han hecho pactos con Dios para obtener ciertas cosas que les interesan a ellos. Hermanos, todas esas ideas no están en la Biblia. No es el sentido que la Escritura le da cuando habla de pactos, el pacto del Señor. Y el primer pacto que Dios estableció fue lo que los teólogos llaman el pacto de las obras. Y ese pacto lo hizo con Adán. Cuando Dios creó al hombre, está implícito en las leyes, las instrucciones y las normas que Dios le impuso para que Adán disfrutara su relación con Él y con todo lo que había creado. Ahora, ustedes no encuentran la palabra pacto en Génesis, pero claro que Dios estableció las condiciones. Le dijo a Adán, te hice a mi imagen y semejanza, te entrego todo este paraíso para que lo disfrutes, para que crezcas, para que te multipliques. Pero hay condiciones. Hay ciertas condiciones que tú has de cumplir. En este pacto, Dios exigía obediencia total y perfecta a su gobierno. No había ni un margencito chiquito para que Adán se saliera de ahí. Digo, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Porque todos los pactos en la Biblia tienen promesas hermosísimas. Y le dijo, para que disfrutes todo lo que he puesto a tu cuidado, te voy a pedir una obediencia absoluta. ¿Y cómo lo podemos ver nosotros esto? Él le prometió la vida eterna como una bendición por la obediencia. Si me obedeces, ahí está todo.
para que lo disfrutes. Pero amenazó con la muerte si su ley era desobedecida. Ese es el pacto de las obras. Es un pacto en donde Adán debía obedecer a Dios. Escuchen estas palabras, muy conocidas por todos. Y el Señor ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ya lo hemos explicado aquí nosotros muchas veces, pero lo vuelvo a decir. Es increíble cuando Dios establece esto, la manera como había puesto al alcance de Adán millones de árboles hermosísimos. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal no tenía nada diferente de los demás. Simplemente Dios le dijo: no comas de él, porque el día que comas de él te vas a morir. Y ya sabemos nosotros todo lo que ha pasado en la historia, que no es más que la historia de la raza humana que por herencia de Adán vivimos en esta condición de rebeldía contra nuestro Creador. Los pactos en la Biblia no son entre iguales como en los contratos. Cuando te haces un contrato con alguien para comprar o vender algo o para hacer un proyecto, son iguales, son dos seres humanos. Un primer punto que tenemos que entender de los pactos de Dios es que aquí no estamos hablando de igual a igual. Tú no eres igual a Dios, ni Dios es igual a ti. Aunque ustedes no lo crean, esto ha creado controversias a lo largo de la historia de la iglesia, porque algunos han pretendido que la mente del hombre puede pensar igualito que Dios. Hermanos, eso es imposible. Eso es imposible. El trasfondo de los pactos, muy interesante esto que les voy a explicar, para que veamos todo lo que sigue más adelante. En los pactos en la Biblia, cuando la Biblia habla de estos pactos, hay un trasfondo. El trasfondo que usan los autores bíblicos para hablar de los pactos es el trasfondo de los pactos que se llevaban a cabo entre un reino que conquistaba a otro. A ver, y todavía en la actualidad hay guerras por todos lados y finalmente uno de los dos va a ganar. En aquellos tiempos así era. Las guerras podían durar años. Finalmente uno de los dos reyes le ganaba al otro y lo sometía. Todavía en los tiempos de Cristo lo vemos. Estaban los romanos por sobre el gobierno del pueblo de Israel. Esto sucedía a cada rato en la antigüedad. Probablemente en la historia actual también lo podemos ver. Y ese rey que conquistaba al otro era el que establecía las condiciones del pacto. Él decía: de aquí en adelante tú eres mi vasallo. La palabra vasallo significa el rey que había perdido la guerra y se tenía que someter al otro, rendirse y someterse a las estipulaciones del pacto, porque había un pacto de sobrevivencia. No los mataban a todos, les permitían vivir, tener sus leyes, sus costumbres, su religión, pero eran reyes vasallos, estaban sujetos al otro rey. Entonces, esto es muy interesante, hermanos, porque eso significa que cuando hablamos del viejo pacto y el nuevo pacto, que ahorita lo vamos a ver, significa que aquí hay un rey que ganó. Y ese rey no somos ni tú ni yo. Tú y yo somos vasallos, porque el pacto se hacía entre un rey vencedor y un rey conquistado. No había lugar para negociar los términos del pacto. Y hermanos, no lo hay el día de hoy tampoco. No negociamos con Dios. Señor, si tú ponle ahí, escríbele y ya sabes que yo hago mi parte. El pacto se hacía entre un rey vencedor y un rey conquistado. No había lugar para negociar. El rey vencedor imponía dichos términos al conquistado. Ahora, vámonos a la relación del Creador con la raza humana. Todos los seres humanos están en una relación de pacto con Dios. Todos los seres humanos. Ya sea como los que infringen o los que guardan el pacto. Delante de los ojos de Dios, hermanos, nomás hay dos. O estás infringiendo
las estipulaciones del pacto o estás cuidándolo y guardándolo en los términos que Él dice. El pacto con Adán, es el fundamento de nuestra necesidad de redención. ¿Saben por qué? Porque lo hemos quebrantado. Ninguno de nosotros ha cumplido las exigencias de Dios hacia la raza humana y de nuestra esperanza de redención, porque Cristo ha satisfecho los términos del pacto por nosotros. Esa es la gran historia. Esa es la mejor historia de todas. La ley, el pacto de las obras, en cumplimiento de la ley, nadie las ha podido cumplir. Noten esto: un solo pecado que tú hayas cometido, uno, es suficiente para violar el pacto de las obras y convertirnos en deudores que no le pueden pagar su propia deuda, ante Dios. Un pecado. Dios es perfecto y demanda perfección absoluta. Que tengamos incluso, esto me conmovió mucho, que tengamos incluso después de un solo pecado alguna esperanza de redención, aunque hubieras pecado nomás una vez. Si de repente hay por ahí una esperanza de que hay manera de brincar eso, se debe únicamente a la gracia y solamente a su gracia. El antiguo pacto, el pacto de Moisés, el pacto en la ley, había envejecido, se había hecho viejito, no por causa del que lo estipuló, el que lo hizo, sino por causa de nosotros, de los humanos. Era la ley mosaica, la ley dada en el monte Sinaí a Moisés, y que consistía en detalladas leyes escritas puestas en vigor por un tiempo para restringir los pecados y para hacer una guía que nos llevara a Cristo. Por eso, hermanos, cada vez que ustedes y yo nos estrellamos de frente con la bendita ley soberana de Dios y no hayamos para dónde correr, sí hay un lugar a donde correr, y ese es la persona de nuestro amantísimo Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Para que cuando tú te topes con la ley, y si quisiera que lo vieran en sus Biblias, por lo que vamos a cubrir ahorita más adelante, pero Gálatas 3:24, escuchen esto, hermanos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Solamente justificados por la fe en Cristo. Solamente un ser humano ha guardado siempre el pacto de las obras. Esa persona es Jesús, nuestro amado Salvador. Lo amamos por muchas razones, esta es una de ellas. Él es el único ser humano, porque fue todo hombre y todo Dios, pero Él cumplió siempre el pacto de las obras. Su obra, como el segundo Adán, satisfizo todos los términos de nuestro pacto original con Dios. Su mérito al cumplirlo está disponible para todos aquellos que ponen su confianza en Él. ¿Has puesto tú toda tu confianza en Jesús? Le puse como título a esta predicación: un mejor pacto escrito en el corazón, inquebrantable y eterno. Y como propósito, ayudar a los creyentes a entender y vivir su relación con Dios
sobre el único fundamento que el Señor erigió y no el hombre, el cual es su nuevo pacto con nosotros mediante Cristo Jesús. El pasaje que leímos en Hebreos nos da 3 razones. Vamos a ver 3 razones. Ahí están en sus notas, en donde la palabra mejor dice que este pacto es mejor que todos los demás. El nuevo pacto es mejor porque el sacerdote se ha sentado a la diestra de Dios. El nuevo pacto es mejor porque transforma la mente y el corazón. Y el nuevo pacto es mejor también porque sus promesas son inquebrantables y eternas. Vamos a ver el primer punto. El nuevo pacto es mejor porque el sacerdote se ha sentado a la diestra de Dios. Ahorita lo cantamos. ¿Se fijaron? En los cantos estuvimos cantando que Él está ahorita más allá de los cielos. No está aquí, no es un sacerdote de aquí de la tierra. Traspasó los cielos. Dice Hebreos 8, del 1 al 2. Ahí lo tienen en sus notas. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. ¿Quieres más? ¿Quieres relacionarte con Dios de otra manera que no sea a través de este sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos? Hermanos, no puede haber nada más grande. En Hebreos 7:26 dice estas palabras: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Este es nuestro amado Señor Jesucristo, a quien amamos, a quien no nos cansamos, no nos queremos cansar de alabar y bendecir. El otro día, por cierto, les quiero comentar un testimonio. Me llegó un correo de una persona que ha estado recibiendo consejería. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, esta persona no la estoy aconsejando yo, la está aconsejando otra persona. Y me llamó mucho la atención un punto, porque una de las cosas que el consejero hizo fue llevar a esta persona a la persona de Jesús a través del Evangelio de Juan. No conocía a esta persona a Jesús, aunque va a la iglesia. Y un comentario que le hizo fue que después de un tiempo de estar familiarizándose, conociendo a la persona de Jesús, estaban empezando a ocurrir cambios en su manera de ser y en su manera de pensar, que a mí me dejó muy agradecido con Dios, porque eso es. La persona de Jesús es incomparable. Me encanta ese canto que cantamos, incomparable. No se puede parecer a nada, hermanos. Todo en Cristo apunta a su superioridad sobre cualquier otro medio o pacto para relacionarnos con Dios. No hay otra cosa. Su nacimiento de una virgen, su conducta y devoción al Padre sin mancha ni pecado, su vida en servicio a seres humanos caídos que no merecíamos que nos sirviera. Vino a servirnos, no a ser servido. Sus milagros, sus palabras y sus enseñanzas que han cautivado a tanta gente, aún los que no creen en Él y que usan esas partes morales de las enseñanzas de Jesús, no dejan de maravillarse y decir: nadie ha dicho estas cosas. Y su gloriosa resurrección y ascensión al cielo, habiendo pasado por la muerte más miserable que ustedes y yo merecíamos. Solo a Él daremos la gloria, a nadie más.
Por lo tanto, la intercesión de Cristo a favor del creyente y de la iglesia es poderosa, porque intercede desde una posición exaltada a la derecha del trono de la majestad en los cielos. No son tus oraciones, que son imperfectas, débiles, a veces sin fe, sino el hecho de que tu mediador está sentado a la diestra de la majestad. ¿No es esto algo grandioso? ¿No es esto algo que sobrepasa todo lo demás? Me encantó la última canción. Pon tu mirada en Cristo. No la pongas en ti. No pases mucho tiempo pensando, Señor, pues es que ando medio frío. Ven delante de Él, pon tu mirada en Cristo. Ahora, el nuevo pacto, punto número 2, es mejor porque transforma la mente y el corazón. Y quiero pasar un tiempo aquí, hermanos, porque esto es bien, pero bien importante. Si ustedes se fijaron en la lectura del texto, dice claramente que escribió sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto me puso a mí a pensar, bueno, ¿y por qué en mi corazón? Todos los seres humanos anhelan una genuina relación con Dios. Todo el mundo quiere relacionarse con lo que sea que esté ahí, aunque no se estén relacionando con el Dios verdadero, sino con un Dios falso. Pero todos anhelamos a esto. Pero esta relación no tan solo debe ser genuina o auténtica, esta relación con Dios debe ser sobre todo la relación correcta. Hermanos, todo el mundo está en una relación con Dios. Cuando la gente dice, es que esta persona no tiene una relación con Dios, sí la tiene, pero es una relación de rebeldía, es una relación de desobediencia. Por eso predicamos el Evangelio, para que la gente esté en la relación correcta con Dios. Y para que sea la correcta relación con Dios, los humanos necesitamos que sea Él quien la establezca, tanto el qué, el cómo y el para qué de dicha relación. Ya que no se trata de cualquier relación entre humanos, no podemos nosotros definir los términos de la relación como nosotros queramos. Los términos de mi relación con Dios son de Él. Él es el dueño del pacto. Yo no soy. Yo me sujeto a las estipulaciones. Hermanos, aquí empieza el problema. Porque todos hemos quebrantado el pacto de las obras, pues Adán nos heredó esta condición caída que se llama el pecado. Y el pecado no es solamente las malas conductas, no es solamente que te corrieron de la escuela o que has hecho muchas cosas malas. El problema es que por esta herencia nuestro corazón fue seriamente afectado. Seriamente. Habiendo sido diseñado por Dios como una, casi me atrevo a decirlo, como una joya. El corazón humano, hermanos, capaz de tantas cosas, de cosas hermosas, de cosas bellas, ha sido seriamente dañado, está abollado, pero sigue siendo hermoso, sigue siendo algo que Dios hizo para su gloria. Pero por la desobediencia del hombre, desde el comienzo de la historia, a partir de Génesis 3, es evidente el terrible fracaso de nuestro corazón. Y si tú no te has dado cuenta del tuyo, yo te animo a que le eches una mirada, aunque seas creyente, porque yo sé que batallas con cosas. El fracaso del corazón humano. Un poquito antes de que
Dios enviara el diluvio en tiempos de Noé. Ustedes conocen la historia. 40 días y 40 noches. No deja de llover. Y dice estas palabras: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Continuo, de continuo. Mal, mal, mal. Mira, no justifiques cuando tu corazón te quiere llevar en la dirección incorrecta. Ven a Cristo, ven a Él. Alguien dijo que la mejor apologética, no se asuste con la palabra apologética, la apologética es la defensa de la fe frente a los incrédulos. Es cuando tú evangelizas a alguien o le hablas a alguien, estás siendo un apologista, porque estás defendiendo la enseñanza de Cristo, la palabra de Dios. Apologética es defender racionalmente el cristianismo frente a los que no creen en él. Y eso lo hacemos todos los creyentes de una manera o de otra, bien o mal. La mejor apologética, alguien dijo esto que me llamó mucho la atención. ¿Saben cuál es la mejor manera? Que no se las va a poder rebatir nadie. Cuando hablen ustedes con un incrédulo que no quiere saber nada de Cristo, nada de Dios, empiecen a hablarles de esto. Ahí va. La mejor apologética frente a los incrédulos es la doctrina del pecado, porque es autoevidente. No necesitamos demostrárselo mucho a esa persona. No necesita ir muy lejos para decir, no, el mundo está muy bien. No, basta que voltee hacia sí mismo un poco y diga, no. Y si voltea alrededor, enfrente, atrás, a los lados, las noticias, lo que pasa en este mundo, ¿no es una evidencia palpable, tajante del fracaso del corazón humano? Sí es. Y por ahí le puedes pegar un rato, un buen rato, y que Dios te use para que esa persona venga al conocimiento de su propio pecado y reconozca el único medio que puede salvarlo. Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Puedes usar el capítulo 1 de Romanos para hablar con esa persona o para hablarte a ti mismo para empezar. Su necio corazón fue entenebrecido. ¿Conocen ustedes personas necias? No hay, ¿verdad? O ustedes son medio necios a veces. La necedad del corazón. Dice un autor, dice, este fue el primer avistamiento del monstruo en el que se transformó el corazón humano después de la caída. Hermanos, todos batallamos con el egoísmo. El egoísmo es que estás en cualquier situación y estás pensando en ti mismo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Pobrecito de mí. La autocompasión no es otra cosa más que egoísmo. No estás pensando en nadie más. Estás pensando, pobrecito de mí. Eso es la autocompasión, es tener compasión por sí mismo. Es la primera vez que aparece el monstruo en el que se transformó el corazón humano después de la caída. Hermanos, y no nos vayamos muy lejos. No nos vayamos muy lejos. Pablo mismo, el apóstol de Cristo, ya viviendo bajo el nuevo pacto. Aquí tenemos tanto que leemos a Pablo y pensamos que Pablo ya tenía todos sus problemas resueltos. No. Pablo mismo, el apóstol de Cristo, y ya viviendo bajo el nuevo pacto, le clamaba a Dios con dos palabras: miserable de mí.
Dice Romanos 7, realmente no me entiendo a mí mismo. Es Pablo hablando de sí mismo, Pablo hablando de sí mismo. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Queremos hacer lo bueno, no podemos. No lo hacemos, acabamos haciendo otra cosa. Y tú dices, bueno, pero eso es muy común a la gente. Todo el mundo batalla con eso, ¿no? No es tan grave. Yo no peco como... Y no te comparas con alguien más. Hermanos, el corazón humano está afectado por este problema heredado por generaciones. Ya son miles de años. En cambio, hago lo que odio, dice Pablo. Acabo haciendo lo que más odio. Y lo me remuerde y trato de salir del remordimiento y no puedo. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que aprecias que la ley de Dios, la ley moral de Dios es buena. Ay, sí, pero vuelvo a poner los ojos en mí otra vez. Sí, pero yo no funciono. No puedo. Esa es la lucha de cualquier corazón humano. Estamos frente a lo que debe ser, pero que nunca es. O si es muy poquito. A veces cualquier mejoría en tu vida ya te crees que ya. Es interminable, hermanos, la lucha contra este corazón caído. Dice otro autor, hablando de este problema que tenemos los humanos, los glaciares, todos ustedes saben lo que son los glaciares. Los glaciares son más cálidos que el duro corazón de piedra de los humanos. Si tú te has dado cuenta tú todavía de que tu corazón está como durito en ciertas cosas. Dice me dio risa cuando lo leí. Los glaciares son más cálidos que el duro corazón de piedra de los seres humanos. La triste historia de nuestra condición humana, el pecado que aún mora en nosotros y alrededor de nosotros, todo ello hace que resalte ante nuestros ojos la necesidad, la excelencia y la hermosura del nuevo pacto diseñado por Dios para que nos relacionemos correctamente con Él, con Dios. Por eso dice Jeremías, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El que tiene que escribir sobre tu corazón sus preciosos mandamientos es Él. Bajo el antiguo pacto la obediencia era por el temor al castigo, dice John MacArthur. Bajo el nuevo obedecemos porque amamos a Dios y lo adoramos y lo servimos con gratitud. No somos perfectos ninguno de nosotros. Seguimos batallando con el pecado. Pero hemos probado la hermosura, la excelencia y nuestra profunda necesidad de que nuestro corazón sepa que ha sido alcanzado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Otra razón más por la cual el nuevo pacto es mejor que sus promesas, el nuevo pacto es mejor porque sus promesas son inquebrantables y eternas. En los tiempos bíblicos pasaba esto. Los pactos eran ratificados con sangre. Era costumbre que ambas partes del pacto pasaran entre animales desmembrados. El caso de Abraham, en Génesis capítulo 15, léanlo.
Dios hace un pacto con Abraham y le indica lo que tiene que hacer. Tenía que partir por la mitad de unos animales y luego pasar por el medio de ellos. Pero el que pasa por el medio de ellos es Dios mismo. Entonces, al pasar por el medio, cuando se hacían pactos entre la gente, al pasar por el medio significaba una cosa, que estaban de acuerdo con los términos del pacto. Así fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Pero ahora, hermanos, nuestro texto nos dice que hay un mejor pacto. El nuevo pacto, el pacto de la gracia, fue ratificado con la sangre derramada de Cristo en la cruz. En el corazón de este pacto está la promesa divina de tu redención. Y en este nuevo pacto hay bendiciones muy superiores, muy grandes. No se compara a los pactos del viejo pacto. Porque Jesús el Mesías ha venido, ha vivido, ha muerto y ha resucitado entre nosotros y ha expiado de una vez y para siempre todos nuestros pecados. Nos ha revelado a Dios de una manera más completa. Ha derramado el Espíritu Santo sobre su pueblo con el poder del nuevo pacto. Ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Este nuevo pacto es el pacto eterno en Cristo, por medio del cual tendremos comunión eterna con Dios. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo para siempre. Inquebrantable y eterno es el pacto, que no lo inventamos tú y yo, y que no depende de ti ni de mí, sino de Él, que lo sostiene no desde la tierra, lo sostiene desde el cielo, para que lleguemos hasta Él. Dios no solo ha prometido redimir a todos los que ponen su confianza en Cristo, sino que ha sellado y confirmado esa promesa, comprometiéndose a sí mismo con nuestra completa redención. Voy a traer un versículo de más adelante, del capítulo 9 de Hebreos. Me voy a adelantar un poquito, lo voy a leer porque no está en sus notas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Por tanto, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, ahí en sus notas. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. ¿Estás viviendo tú en esa paz, en esa seguridad de esta redención tan gloriosa que no depende de ti, que vino de más allá del cielo, más allá del sol? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, otra bendición. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si tú estás en Cristo Jesús, tú eres una persona nueva en Él, no por ti. Hay un nuevo yo. No pero hay un nuevo yo al que tú puedes apelar. Por eso
A mí me ayuda mucho, hermanos, los primeros versículos de Colosenses capítulo 3. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allá está tu vida nueva, en Cristo. Cuando volteas a Cristo, acuérdate siempre de Colosenses capítulo 3. Hay escondido un nuevo tú, un nuevo yo en Cristo. Allá está, transformado desde el corazón, porque en mi corazón fue donde ha escrito sus leyes. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No se refiere a trabajo nuevo o casa nueva, no, cosas de aquí, no. Se refiere a tu propia persona, tu corazón renovado por el poder del Espíritu Santo que te fue dado. Dice Romanos capítulo 5, la última cita, ahí en sus notas, la última cita, Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si está listo el equipo de alabanza, Meni, si andan por ahí, si le pueden ir pasando, por favor, porque vamos a terminar con el canto de El profundo amor de Cristo que cantamos hace rato. Porque la pregunta que mucha gente nos hacemos es: ¿y cómo me acerco? ¿Qué hago? Y bueno, aquí no hay ciencia oculta, todo ha sido revelado por Dios, lo ha puesto delante de nosotros, no en charola de plata, como se dice, lo ha puesto a nuestro alcance, hermanos, por la fe. Lo ha puesto delante de nosotros. Tenemos que tomarlo, creerlo. Si tú no has creído en la excelencia, la tremenda necesidad que tienes de Cristo, hazlo hoy. No dejes pasar más tiempo. Ven a Él. Acércate a Él ahorita cuando oremos. Y para terminar, quiero leerles una oración que encontré, que habla precisamente acerca de eso. ¿Cómo te diriges tú a Jesús, a este Jesús, para pedirle que esta nueva vida que Él tiene para ti sea una realidad? Estés pasando por las luchas que estés pasando, que tú puedas acercarte a Él y recibir lo que Él tiene para ti. Él ha prometido esta promesa, acuérdate: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate a Él en el mismo día de hoy. Dice esta oración, escúchenla, la voy a leer y llévense alguna parte para que oren. Es una relación dirigida al Señor Jesús, a nuestro Redentor. Delante de tu cruz me pongo de rodillas y veo lo miserable de mi pecado, mi iniquidad, la cual fue la causa para que tú fueras hecho maldición. Cristo fue hecho maldición por ti en la cruz. La maldad que provoca la severidad de la ira humana, de la ira divina. Muéstrame la enormidad de mi culpa cuando veo tu corona de espinas. Tus manos y tus pies perforados. Tu cuerpo destrozado, el llanto de tu agonía. Tu sangre es la sangre del Dios encarnado. Su valor es infinito, mucho más allá de nuestros pensamientos.
infinitos también deben ser la maldad y la culpa que hicieron necesario que pagaras tan caro precio. El pecado es mi enfermedad, mi problema, mi monstruo, mi enemigo, mi dulce veneno. El pecado es dulce, pero es veneno. Mi enemigo, el cual poseo desde que nací, el cual aún vive en mí, el cual aún toma fuerza en mi manera de ser. Señor, este enemigo domina mis facultades, me persigue como una sombra, mi pecado, entremetiéndose en todos mis pensamientos, como una cadena que me tiene cautivo en mi propia alma. Siendo yo el pecador que soy, ¿por qué habría de darme su luz el sol? ¿Por qué habría de poder respirar el aire que me rodea? ¿Por qué habría de sostenerme la tierra al caminar y no tragarme como el abismo? ¿Por qué habrían de nutrirme los frutos de la tierra y del trabajo de los hombres? ¿Por qué habrían de suplir mis necesidades tantas criaturas del Señor? Y, sin embargo, tu compasión está siempre sobre mí. Tu espíritu viene pronto en mi rescate. Tu amor soporta mi maldición. Tu misericordia detiene los azotes que merezco. Permíteme caminar humildemente en las profundidades más bajas de la humillación, bañado en tu sangre, con ternura de conciencia y triunfando gloriosamente como un heredero de tu salvación.